You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. Me tocó conocer, por ejemplo, a Juan Pablo II y hacer oración con él. Me tocó conocer por allá hace muchísimos años a la Madre Teresa de Calcuta. Nosotros no somos chamanes. El que se autonombre chamán acá de este lado del continente probablemente sea pues un charlatán. ¿Introvertido o extrovertido? Extrovertido. ¿Sexo o chocolate? Chocolate. Aquí está la prueba. ¿Gatos o perros? Perros. ¿Ciudad grande o un pueblo? Pueblos. ¿Amigos con beneficios o una relación estable? Relación estable. ¿Hawái o Alaska? Alaska. ¿Mochilero o hotel? Hotel me gusta más. ¿Vivir para siempre o ser capaz de teletransportarte? Vivir para servir y servir para vivir. Yo soy Eduardo Alejandro, y bueno, pues soy un rezador, sanador, curandero. Soy el rezador de un pueblo que se llama Polec. Por alguna razón, yo viniendo del norte del país, vine a ser rezador en un pueblo que queda hasta el sureste y que se considera sagrado hoy día. ¿Cómo ha empezado eso de ser chamán? La palabra chamán no está muy bien aplicada a los curanderos. La palabra chamán viene de Siberia, que significa el que sabe. En toda Latinoamérica solamente tenemos rezadores, sanadores, curanderos. Esto de la palabra chamán lo globalizó un escritor mexicoamericano que se llamó Carlos Castaneda. Nosotros no somos chamanes. El que se autonombre chamán acá de este lado del continente probablemente sea pues un charlatán. ¿Cómo alguien que no sabe nada de eso podría imaginarse un día típico de ti? ¿Cómo sería un día normal? Un día típico de mí es corriendo. Sí, porque hay muchos compromisos por cumplir. Trabajo en un parque acuático que es mundialmente conocido. Por las mañanas yo doy la bienvenida a las personas con un sahumador, que es una copalera. Yo le hago modificación de energía a las personas que ingresan. Después, hacer temazcal, el baño sauna prehispánico, donde las personas pueden sanar el cuerpo gracias a que respiran vapores medicinales, pero también sanan el alma gracias a que dentro del temazcal hay una manipulación de sentimientos y hacemos que las personas expulsen esos sentimientos negativos. ¿Cómo lo aprendiste eso? ¿Cómo empezó? ¿Cómo Dicen que los curanderos nacen curanderos, no van a la escuela. Hay los curanderos que escuchan, que observan, los que interpretan, y muy poco comunes los que manipulan la energía. Por alguna razón a mí me tocó ser de los que manipulan la energía. Son tus padrinos o tus papás quienes se dan cuenta. Fueron mis padrinos quienes dijeron, ay, mira, es que trae la marca de los curanderos. Me bautizaron en una comunidad indígena. Ahora ya después de esto empiezas a tener una educación entre comillas especial, porque te llevan a convivir con muchos curanderos para que tú descubras quién es verdadero, quién no es verdadero, quién es real, quién es falso. Así vas aprendiendo. ¿Tus padres también eran curanderos o...? No, ¿no? Fíjate que no. ¿Cómo se han dado cuenta de que tú tienes esa habilidad? ¿O cómo es que nunca sabes. Voy un poquito en contra de decir que sí tengo un don. Yo tengo una habilidad y nací con una habilidad a la cual le he tenido que invertir mucho tiempo haciendo oración para que se vaya depurando y haciendo cada vez más real. Quienes piensan que tienen un don es como compararse con divinidades. Y me tocó conocer, por ejemplo, a Juan Pablo II y hacer oración con él. Ese hombre tenía el don. Tenía una aura impresionante. Me tocó conocer por allá hace muchísimos años a la Madre Teresa de Calcuta. Es una mujer que había nacido con don. Alguien que todavía tenemos la fortuna de tenerlo entre nosotros es al Dalai Lama. Ellos son personas que se despegaron totalmente de lo material para dedicarse a lo espiritual. Esas son personas con don. Yo no. Yo soy muy humano. Me encantan los chocolates, la vida. Yo tengo una habilidad y mi habilidad es ser rezador. Creo que personas como ellos, pues el cuerpo se les termina, pero sus espíritus siguen viajando en el espiral del tiempo. Ellos son los espíritus evolucionados y nosotros estamos en el proceso de que a lo mejor algún día evolucionamos. Mucha gente llega y me dicen, oiga, ¿usted tiene el don de sanar? No. Yo tengo una habilidad, rezar. El que sana es Dios. Yo solamente soy un intermediario, un instrumento. Yo soy alguien que trato de no despegar mis pies de la tierra. ¿Qué haces como rezador? El rezador tiene la obligación de modificar la energía en los lugares por medio de la oración, igualmente en las personas. Por ejemplo, hay un hotel muy famoso que pertenece a ese parque de diversiones al que me toca colaborar. Cuando fuimos a poner la primer piedra para que se pudiera construir y pedir permiso a los cuidadores de la tierra, a los espíritus de la tierra, de ahí dejamos maíz, cacao, se dejaron 9 ofrendas. Y después ya se puso la piedra que iba a ser el pilar de ese hotel. Muy renombrado. Mucha gente dice, bueno, pues es que también el curandero que deja las ofrendas ahí es muy bueno. No, pues a lo mejor soy bueno, a lo mejor no.
Lo que sí estoy seguro es que quien tuvo la visión de construir ese lugar literalmente es un visionario y que bueno, pues y agradezco la oportunidad que me da de ir a dejar todas estas ofrendas. Me dijiste que tú puedes manipular la energía de la gente. Sí. ¿Puedes explicar un poco en qué sentido? Todos los cuerpos, todas las plantas, todo, hasta la tierra, todo tiene energía. Pero de repente la de energía se distorsiona, se daña. Tiene que llegar un reparador de energía para que todo esto se componga. Se dice que tenemos una línea de energía que corre de la tapa de la cabeza a en medio de las piernas. Entre un punto y el otro está lo que tú conoces como chakras. Yo le digo burbujas de energía. Si una de ellas se mueve, si una de ellas se bloquea, tú entras en desbalance. Entonces, una vez que se rompe la línea de energía, perdemos algo que se llama armonía, perdemos la vibración correcta. Y hay una palabra muy de moda que dice, ay, tiene bien mala vibra. Pues es que te vamos acarreando o generando una vibración negativa. Y tanto así que hasta las personas en nuestro entorno lo pueden sentir. Entonces la gente cuando sienten que tú tienes mala vibra, pues se van retirando. Y entonces también cuando tú emanas una buena vibra, la gente quiere estar cerca de ti. A mí me toca arreglar esa línea de energía, manipular los centros de energía para que queden en su lugar y que queden todos fluyendo. ¿Por qué razones se rompe esa línea o por qué se desbalance? Solamente por dos cosas. Una es un autocastigo o un autodaño. Se llama ser aprensivo. Significa preocuparte por todo lo de tu entorno. Te preocupas por tus problemas y de repente llega alguien y te dice, ay, es que me pasó esto, y te preocupas por él. Y de repente llega alguien y también te platica sus problemas. Cuando tú ya te vas a dormir, tú te vas con tus problemas, con los problemas de acá y el problemas de acá. Entonces dañas tu línea de energía. Y dos, que esa es una forma muy fea. Hay personas que tienen sentimientos no tan positivos. Hay personas que dicen, fulanito de tal me cae mal, lo voy a dañar. Y entonces les das un mal sentimiento, lo generan, lo canalizan y lo envían. Hay muchas personas que llegan conmigo tratando de que yo les haga una alineación de energía. Y me preocupan. Hoy tenemos una magia de los hombres blancos increíble que se llama WhatsApp. Me llegan los mensajes, oiga, por favor, ¿me puede ayudar? Hágame un rezo. Sí, yo les hago los rezos. Y me preocupo también por esas personas. Pero no me involucro con nadie. A este lugar pues llegaron muchísimas personas de todo el mundo porque querían ver el final del mundo. Entonces yo les decía, oigan, pero ¿para qué vinieron desde tan lejos si van a poder ver el final del mundo desde sus casas? De repente la señora a la que le tuvimos que ayudar a subirla al camastro hizo esto y se quedó sostenida solamente en los talones y en la tapa de la cabeza. Era imposible. ¿Cómo puedes mantener una balanza buena entre preocuparse por los demás o por ti mismo y además no dañarte a ti mismo? Thank you very much for watching this video. We hope you enjoyed it. If you want to see more videos like that, please subscribe to the channel by clicking on the logo.